Desde niños nos contaron una historia sencilla, una línea de tiempo clara y ordenada. Se nos dijo que el ser humano era fundamentalmente un nómada, errante por la faz de la tierra. Un cazador y recolector, siempre en busca del sustento diario, adaptándose a los recursos disponibles. Hasta que un día, en un giro trascendental, descubrió la agricultura, aprendiendo a cultivar la tierra. Nos dijeron que, gracias a la agricultura y la abundancia que trajo consigo, nacieron los primeros poblados, las primeras comunidades sedentarias. Luego, con el crecimiento de la población y la especialización del trabajo, las ciudades. Y finalmente, como expresión de la creciente complejidad social y cultural, los templos. Así, la civilización surgió, según esta versión, de la necesidad básica de alimentarse y asegurar la supervivencia, y la espiritualidad, con sus ritos y creencias, fue una consecuencia natural de la seguridad material y el tiempo libre que la agricultura proporcionó. Esta secuencia lógica y aparentemente irrefutable ha sido la base de los libros de historia y la arqueología tradicional durante décadas. Pero, ¿y si el orden que nos han enseñado estuviera al revés? ¿Y si la profunda necesidad espiritual, la búsqueda de significado y trascendencia, fue la causa primordial y no la simple consecuencia del surgimiento de la civilización? Un lugar singular en Turquía, un sitio arqueológico extraordinario, desafía radicalmente esta narrativa establecida. Göbekli Tepe. Un sitio que susurra una historia diferente, una historia que contradice las certezas del pasado. Una historia que nos obliga a replantearnos fundamentalmente quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito en este mundo. La narrativa oficial es cómoda y familiar. Pero la arqueología, con su constante búsqueda y excavación, a veces desentierra anomalías inexplicables. Göbekli Tepe es, sin duda, la mayor y más desconcertante de todas esas anomalías arqueológicas. Un lugar que simplemente no encaja en el puzzle de la historia que creíamos conocer. Una pieza que desafía todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización y la naturaleza humana. ¿Y si la espiritualidad, la búsqueda de lo sagrado, fue el verdadero motor que impulsó el desarrollo de la civilización? Göbekli Tepe, la colina panzuda, podría ser el verdadero punto cero de la historia humana. Un eco poderoso de un pasado remoto y enigmático que nos invita a mirar más allá de lo evidente y cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas. Nos enfrenta directamente a la pregunta fundamental que ha obsesionado a la humanidad desde sus inicios. ¿Qué nos hizo realmente humanos? ¿Qué chispa encendió la llama de la conciencia y la creatividad? Quizás, la respuesta no está únicamente en el pan, en la satisfacción de las necesidades materiales, sino en la fe, en la búsqueda de lo trascendente. Y en una colina olvidada, en el corazón de Turquía, esa fe ancestral quedó grabada para siempre en piedra. Imagina una colina solitaria en el corazón de Anatolia, Turquía. Un lugar donde la historia se entrelaza con el misterio. Este sitio enigmático es conocido como Göbekli Tepe. Durante siglos, se pensó que era simplemente un cementerio bizantino más. Un lugar de descanso final para los difuntos de una era olvidada. En los años 60, arqueólogos la ignoraron por completo, considerándola de poca importancia histórica. No tenían idea del tesoro arqueológico que ocultaba bajo su superficie. Pero todo cambió drásticamente en 1994, cuando un pastor local, mientras pastoreaba su rebaño, encontró piedras talladas que sobresalían misteriosamente del suelo. El renombrado arqueólogo Klaus Schmidt llegó al lugar, y allí descubrió imponentes pilares de piedra, meticulosamente decorados con intrincados relieves de animales. Rápidamente se hizo evidente que esto no era un cementerio medieval ordinario, sino algo infinitamente más antiguo y significativo. Las rigurosas dataciones con carbono revelaron una antigüedad asombrosa de al menos 11,600 años. Eso significa que Göbekli Tepe es 7000 años anterior a la construcción de las majestuosas pirámides de Egipto, y 6000 años más antiguo que el misterioso círculo de piedras de Stonehenge. Lo más sorprendente es que fue construido por sociedades de cazadores-recolectores, en una época en la que, según nuestra comprensión actual, supuestamente no existía la estructura social ni la organización necesaria para llevar a cabo tal hazaña monumental. En esencia, Göbekli Tepe es una anomalía desconcertante. Un complejo de templos gigantesco que desafía nuestra comprensión del pasado, ya que es anterior tanto a la invención de la agricultura
como al establecimiento de asentamientos permanentes. Este descubrimiento rompe por completo la línea temporal tradicional de la historia humana, obligándonos a reevaluar nuestras concepciones sobre el desarrollo de la civilización. ¿Cómo fue posible que una sociedad de cazadores-recolectores lograra semejante proeza arquitectónica? ¿Quiénes fueron los artífices de esta maravilla antigua? ¿Y cuáles fueron sus motivaciones para construirla? La historia oficial, tal como la conocemos, no tiene respuestas claras para estas preguntas fundamentales. Pero las piedras de Göbekli Tepe, con sus grabados enigmáticos, tal vez sí. Las excavaciones en Göbekli Tepe revelaron algo asombroso, algo que desafía nuestra comprensión de la historia. En lugar de un único edificio, descubrieron un complejo de varios recintos circulares interconectados, no un solo templo aislado, sino un conjunto de santuarios. Hasta ahora, solo se ha desenterrado una pequeña parte de este inmenso sitio. El resto permanece oculto, aguardando bajo la superficie de la colina, guardando sus secretos. Cada recinto está cuidadosamente formado por enormes pilares de piedra caliza, tallados en una distintiva forma de T. Algunos de estos monolitos alcanzan más de 5 metros de altura, elevándose hacia el cielo, y cada uno puede llegar a pesar hasta 10 toneladas. Los pilares están dispuestos deliberadamente en círculo, creando espacios sagrados, conectados entre sí por muros de piedra que definen los límites de estos recintos. En el centro de cada círculo, dos pilares aún más grandes y imponentes presiden el espacio, dominando la estructura. Las superficies de estos pilares están adornadas con relieves que representan animales salvajes. Leones majestuosos, toros poderosos, jabalíes feroces, serpientes sinuosas y buitres imponentes. Curiosamente, no hay escenas que representen la caza o la vida doméstica cotidiana, solo representaciones de animales poderosos y simbólicos, quizás como tótems de clanes o símbolos de fuerzas naturales veneradas. Los pilares fueron extraídos laboriosamente de canteras que se encontraban a cierta distancia y transportados a través del terreno sin la ayuda de ruedas o animales de carga. La construcción de este sitio requería una organización social compleja y un alto grado de cooperación, algo que antes no se creía posible para las sociedades de cazadores-recolectores. A diferencia de los asentamientos típicos, no hay restos de viviendas permanentes ni evidencia de actividades agrícolas, solo este impresionante complejo de templos. Göbekli Tepe nos obliga a reconsiderar nuestra visión de nuestros antepasados, reconociéndolos como seres profundamente espirituales, capaces de una organización social sofisticada. Un pueblo con la capacidad de concebir y construir lo que antes se consideraba imposible. Los pilares en forma de T son el enigma central de Göbekli Tepe. Klaus Schmidt propuso que representan figuras humanas estilizadas, cuerpo y cabeza, con brazos tallados y manos sobre el vientre. Son gigantes de piedra, sin rostro, quizás antepasados, guardianes o dioses. La atmósfera debió ser sobrecogedora, un espacio para conectar con lo trascendente. Los animales representados no son solo presas, sino criaturas peligrosas. Leones, serpientes, buitres. Los buitres en particular aparecen junto a figuras humanas sin cabeza, sugiriendo rituales funerarios. Tal vez los cuerpos eran expuestos para ser devorados por aves, como rito de paso al más allá. Cada símbolo formaba parte de una cosmología olvidada. Göbekli Tepe era una catedral de piedra, un centro ceremonial para clanes lejanos. No era un lugar de vivienda, sino de encuentro y ritual. Un punto de unión para una humanidad al borde de un salto histórico. Aquí, la espiritualidad impulsó la cooperación, y la piedra se convirtió en lenguaje sagrado. ¿Quiénes construyeron Göbekli Tepe? Cazadores-recolectores del Paleolítico tardío y Neolítico temprano. Pero la magnitud del proyecto exige cientos de trabajadores coordinados durante décadas. Alguien organizó equipos, talló, transportó y erigió los pilares, y alguien alimentó a todos ellos. Esto implica una sociedad mucho más compleja de lo que imaginábamos. Debió existir liderazgo, quizás una élite sacerdotal o chamanes con autoridad. La fe compartida fue el motor de la construcción. Sin cerámica ni metal, solo herramientas de piedra, hueso y madera. Pero su conocimiento de ingeniería era extraordinario. Sabían extraer, transportar y ensamblar bloques colosales. No eran improvisados. Generaciones transmitieron estos saberes. Un pueblo primitivo,
pero intelectualmente sofisticado. ¿Cómo pensaban los constructores de Göbekli Tepe? Vivían en un entorno cambiante, con recursos abundantes tras la última glaciación. Esta abundancia permitió asentamientos más largos y nuevas necesidades sociales. Surgió la necesidad de símbolos de identidad y cohesión. Göbekli Tepe fue ese centro, un lugar de festines y ceremonias. Se han hallado huesos de animales consumidos en grandes banquetes. Su religión era animista y chamánica. Los animales eran espíritus poderosos, no solo comida. Los pilares podían ser tótems de clanes o espíritus guardianes. Los chamanes, en trance, buscaban conocimiento y protección. Los pilares en T, sin rostro, quizás representaban ancestros o dioses. Todo giraba en torno a ellos: mitos, ritos, iniciaciones. Göbekli Tepe era un cosmos en miniatura, donde humanos, animales y espíritus se encontraban. Göbekli Tepe obligó a reescribir la historia. La secuencia tradicional agricultura, civilización, religión ya no se sostiene. Klaus Schmidt propuso una idea revolucionaria. No fue la agricultura la que permitió los templos, sino la necesidad de templos la que impulsó la agricultura. Construir Göbekli Tepe requería alimentar a cientos de personas durante mucho tiempo. La caza y recolección no bastaban. La presión sobre los recursos era enorme. Así, comenzaron a experimentar con el cultivo de cereales silvestres. La necesidad de banquetes rituales aceleró la transición a la agricultura. La fe y la cooperación social fueron el motor de la civilización. No fue el pan lo que precedió a la fe, sino al revés. El templo precedió a la ciudad. Göbekli Tepe fue la causa de la revolución neolítica, no su consecuencia. La religión y la imaginación colectiva nos hicieron humanos modernos. La historia no es solo economía, sino también sueños y creencias. Y todo comenzó en una colina sagrada. El final de Göbekli Tepe es tan misterioso como su origen. Alrededor del 8000 a.C., fue deliberadamente enterrado por sus propios constructores. Miles de toneladas de tierra y escombros cubrieron los recintos y pilares. No hubo destrucción ni guerra. Fue un acto ritual, metódico. Quizás el templo había cumplido su propósito, o la sociedad había cambiado. Enterrarlo fue cerrar un ciclo, proteger su poder o preservar su mensaje para el futuro. Gracias a este entierro, Göbekli Tepe se conservó intacto durante milenios. Es una cápsula del tiempo, un legado de un mundo perdido. El misterio de su abandono es tan profundo como el de su creación, y nos recuerda la capacidad humana de transformar y dejar atrás su propio pasado. Göbekli Tepe es más que ruinas, es una puerta a lo desconocido. Nos demuestra que la historia humana es mucho más compleja y fascinante de lo que creíamos. Lo excavado es solo el principio. Bajo la colina hay al menos 16 recintos más. ¿Qué secretos esperan ser descubiertos? ¿Cuántos otros Göbekli Tepes existen en el mundo? Este lugar nos obliga a cuestionar nuestra versión de la prehistoria. El misterio de Göbekli Tepe es el misterio de nosotros mismos. Nos recuerda que el impulso de crear y buscar significado es tan antiguo como la humanidad. Göbekli Tepe no es el final, sino el inicio de una nueva búsqueda en nuestro pasado olvidado.